Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es aneurisma cerebral. Primeramente vamos a definir lo que es aneurisma en el cerebro. Llamamos aneurisma a una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo. Generalmente es una arteria que provoca que ésta sobresalga o se abombe. Cuando se presenta un aneurisma en un vaso sanguíneo del cerebro, lo llamamos aneurisma cerebral o intracraneal. Con el tiempo, el área débil de una arteria se vuelve más delgada y sobresale en forma de globo debido al flujo sanguíneo y a un golpeteo contra la pared de estos vasos. También es importante que sepamos que la mayoría de los aneurismas cerebrales se forman sin ningún síntoma. Conforme pasa el tiempo, las arterias abultadas se vuelven mucho más delgadas, el aneurisma se puede romper y también tiene un riesgo de sangrado en el cerebro. ¿Cuál es la epidemiología de aneurisma cerebral? Los aneurismas cerebrales ocurren comúnmente en adultos, dice, de 35 a 60 años, pero también pueden ocurrir en los niños. La mayoría de los aneurismas se desarrollan después de los 40 años y no presentan síntomas. ¿Cuáles pueden ser las causas de aneurisma cerebral? Las causas pueden ser las siguientes. Ocurre un aneurisma en el cerebro cuando hay una zona debilitada en la pared de un vaso sanguíneo, como ya les dije, que podía ser una arteria. Un aneurisma puede estar presente desde el nacimiento, cuando llamamos esto congénito o hereditario. También se puede desarrollar más adelante en el transcurso de nuestra vida y puede deberse a una lesión del vaso sanguíneo o por los estilos de vida que nosotros llevamos. Hay también dos tipos de aneurismas cerebrales. Están las sacular y la fusiforme. Y vamos a definir una a una. En otras áreas de nuestro cuerpo también podemos tener aneurisma, pero yo hoy me enfoqué a aneurismas cerebrales, que son las que vemos que son más letales. El aneurisma sacular es el tipo más común de aneurisma y también se llama aneurisma valla debido a la forma. Un aneurisma sacular se ve como un saco o una valla y se forma más normalmente con una intersección en forma de I en las arterias ubicadas en el cerebro. Estas son las más comunes y como dice aquí, suele ser hereditario. Muestro de nuevo la imagen. La sacular, la que vemos un pequeño abultamiento en las paredes de las arterias. Es más o menos una malformación que se da. El aneurisma fusiforme, que es el otro tipo de aneurisma, es un tipo menos común de aneurisma que parece como un ensanchamiento de toda la arteria en el área débil. Aquí vemos, ¿sí? Esto se va abultando, ¿sí? Y tiene más riesgo de romperse con el tiempo. El aneurisma fusiforme, por ejemplo, que son los otros tipos de aneurismas cerebrales, implican lo que es el ensanchamiento de todo el vaso sanguíneo. También aparece un abombamiento de una parte del vaso sanguíneo. Se puede presentar en cualquier arteria de nuestro cerebro y aquí yo les puse en negrita las posibles causas que se pueden dar, ¿sí? El primero dijimos que es aneurisma sacular y suele ser una malformación del vaso sanguíneo y hereditario, que es la más común. Y la fusiforme. Esta, por ejemplo, se debe al endurecimiento de las arterias. Nos da como ejemplo
lo que es aterosclerosis, ¿sí? Un colesterol elevado hace que las placas de la grasa se acumulen en las arterias y esto causa lo que es la estenosis de la arteria, ¿sí? Entonces no hay buena irrigación sanguínea en esa área de nuestro cuerpo, que es el cerebro, ¿verdad? Y en este caso, puede hacer que nuestros vasos sanguíneos o nuestras arterias se dilaten, ¿sí? Un traumatismo también puede causar un aneurisma o una infección. Estas son todas causas externas ya. Todos ellos pueden lesionar la pared vascular y todos pueden ocasionar un aneurisma cerebral. Aproximadamente el 5% de la gente tiene un aneurisma en el cerebro, pero solamente un pequeño número de estos aneurismas causa síntomas y rupturas, ¿sí? Y aquí les vuelvo a mostrar lo que es los ejemplos de aneurisma fusiforme y aneurisma sacular en las imágenes. Vemos uno que es el abultamiento, ya prácticamente fuera de la sección de la arteria, y la fusiforme, que es la que se va abultando y tiende más a romperse, ¿sí? Y como les dije, esto sí se debía a los factores externos, la aterosclerosis, la fusiforme puede deberse a una infección o traumatismo, y la sacular generalmente es una malformación ya hereditaria. Y la que más común se ve es la sacular. La otra se puede prevenir, se debe de prevenir, lo ideal sería eso. El aneurisma cerebral es la dilatación anormal de una arteria que está presente en nuestro cerebro. Esta área del cerebro, por ejemplo, es muy frágil, se puede romper y causar una hemorragia cerebral o permanecer sin estallar durante toda la vida, si tenemos suerte, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Algunos factores de riesgo son antecedentes familiares de aneurisma, problemas de salud como poliquistosis renal, coartación de aorta, endocarditis, hipertensión, fumar, consumir alcohol y el uso de drogas ilegales. ¿Cuáles son los síntomas que se encuentran en el paciente con aneurisma? Son las siguientes. Tenemos visión doble, pérdida de la visión, dolores de cabeza, dolores en el ojo, dolor en el cuello, cuello rígido, zumbido en los oídos. Un dolor de cabeza intenso y repentino es un síntoma de aneurisma cuando este ya se ha roto, ¿sí? Aquí les vuelvo a poner lo que es los signos y síntomas un poquito más detallados. El paciente puede tener confusión, letargo, somnolencia, estupor, párpado caído, náuseas y vómitos acompañados del dolor de cabeza, una debilidad muscular o dificultad para mover algún área de nuestro cuerpo, entumecimiento o vendría a ser disminución de sensibilidad en alguna parte de nuestro cuerpo, puede aparecer crisis epiléptica, problemas en el habla, cambios en la visión, ¿sí? Los síntomas de un aneurisma ejercen presión en las estructuras cercanas al cerebro y esto puede hacer que se rompa y cause un sangrado. Aquí ya nos muestra lo que es los estudios, ¿verdad? Pero más adelante les voy a especificar un poquitito mejor algunos exámenes para determinar la causa y localización de un sangrado, ¿verdad? O de lo que es un aneurisma, es la angiografía cerebral, una tomografía computarizada y una resonancia magnética se suele utilizar. Otros síntomas de la ruptura de un aneurisma pueden abarcar, dice, ¿sí? Náuseas y vómitos, párpado caído, confusión, falta de energía, debilidad muscular, entumecimiento, crisis epiléptica, cambios en la visión.
Y aquí les puse en negrita, dice, un aneurisma que presente ruptura es una emergencia médica, ¿sí? Generalmente el paciente que tiene aneurisma con ruptura ya es prácticamente se torna inconsciente y sí o sí debemos llevar lo más rápido posible en el hospital. Seguimos hablando de los síntomas. Una persona puede tener un aneurisma sin presentar ningún síntoma también. Este tipo de aneurisma se puede encontrar cuando se hace una resonancia magnética o una tomografía computarizada del cerebro por otra razón. Por ejemplo, cuando vamos a consultar nada más al médico y el médico te indica, ¿verdad?, este estudio y justamente en el estudio puede verificar estos síntomas. Un aneurisma cerebral puede empezar a dejar escapar una pequeña cantidad de sangre local, lo cual puede causar un dolor de cabeza muy fuerte, que se le llama, a este dolor de cabeza tiene su nombre, ¿sí? Se puede denominar cefalea en trueno o centinela, se le conoce también. Esto significa que el dolor de cabeza podría ser un signo de advertencia de una ruptura por venir, ¿sí? Una ruptura cercana que puede ocurrir en días o en semanas posterior a ese primer dolor de cabeza. Es prácticamente un aviso lo que puede ser ese dolor de cabeza repentino y muy fuerte. Los síntomas pueden ocurrir si el aneurisma ejerce presión sobre estructuras cercanas en el cerebro o se abre, en este caso cuando se rompe y causa el sangrado. También los síntomas dependen de la localización del aneurisma y del lugar donde ejerce la presión. Tenemos pruebas y exámenes que se pueden realizar al paciente que tiene estos síntomas, ¿verdad? Antes que el aneurisma presente una ruptura. Un examen ocular puede mostrar signos de aumento de presión dentro del cerebro, hinchazón del nervio óptico o sangrado dentro de la retina del cerebro. Un examen del cerebro o sistema nervioso puede mostrar movimiento ocular, habla, fuerza y sensaciones anormales. Por eso se tienen que utilizar algunos de estos exámenes, como la angiografía cerebral, o si no, una tomografía computarizada, punción raquídea, un TAC de la cabeza, un encefalograma, una resonancia magnética de la cabeza. ¿Cuál es el tratamiento para el paciente con aneurisma? ¿Sí? ¿Cómo es que lo podemos tratar? El médico generalmente lo más común que se realiza es la reparación endovascular. Se realiza casi siempre. Esta reparación utiliza lo que es una espiral. Es una manera menos invasiva de tratar aneurisma. Y también es importante que sepamos que muchos aneurismas no requieren tratamiento. Los que son muy pequeños, por ejemplo, menos de 3 milímetros, tienen menos probabilidades de romperse. Es el médico el que ayuda a decidir cuál es el tratamiento más seguro y si requiere de cirugía para bloquear el aneurisma antes que éste se rompa. También dice que a veces la persona puede estar demasiado enferma para someterse a una operación o puede ser demasiado peligroso tratar el aneurisma debido a la localización de esta, ¿sí? Aquí les coloco con una imagen para que entendamos mejor la reparación endovascular, que es la que más común se realiza para el tratamiento de un aneurisma. Es una cirugía realizada en la mayoría de los casos. Se utiliza una espiral o embolización endovascular, se llama también. En pocas palabras, es la colocación de un stem o endoprótesis. También se le conoce como tubos de malla. En la imagen se puede observar. Generalmente el stent también lo utilizamos para el corazón, ¿sí? Cuando las arterias son demasiado estrechas, el camino es muy angosto, ¿verdad?
y no hay buena irrigación sanguínea, generalmente se utiliza el stent, ¿sí? Es una forma menos invasiva y más común de tratar las aneurismas. Y aquí nos explica mejor lo que es la reparación endovascular o colocación de stent. Se guía un catéter a través de una incisión pequeña que se realiza en la ingle. Primeramente pasa por la ingle hasta una arteria y luego hasta los pequeños vasos sanguíneos del cerebro. Sí, sigue esa continuidad. Se colocan alambres de metal delgado dentro del aneurisma, ¿verdad? Y aquí podemos observar. Y esto es en forma de malla. El cardiólogo es especialista en el que realiza este procedimiento. Generalmente utiliza con medios de contraste, ¿verdad? Para poder verificar la localización del stem. Una aneurisma rota, ¿sí? En esos casos, cuando es muy grave, necesita tratarse inmediatamente. El tratamiento puede implicar lo siguiente: hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. El paciente que está con una aneurisma rota requiere UCI, reposo absoluto en cama y restricción de actividades. Limpieza de la sangre en las zonas del cerebro. Puede realizarse un drenaje ventricular cerebral. Se utiliza fármacos para prevenir crisis epilépticas o convulsiones. Medicamentos para controlar la presión arterial y los dolores de cabeza. Medicamentos intravenosos para prevenir infecciones. Una vez que se ha reparado el aneurisma, la persona puede necesitar prevenir lo que es el accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la expectativa o pronóstico de un paciente con aneurisma? Esto es, generalmente esta enfermedad es la malformación en los vasos sanguíneos muy grave, ¿sí? Aproximadamente el 15% de los pacientes con aneurisma cerebral roto, que es lo más grave, ¿verdad? Mueren antes de llegar al hospital. La muerte ocurre debido al sangrado rápido y severo dentro del cerebro, ¿sí? Los aneurismas cerebrales rotos causan alrededor de 40% de las muertes de los pacientes, ¿sí? Los pacientes que sobreviven en esto, por ejemplo, casi la mitad de aquellos tienen algún tipo de discapacidad permanente. Puede ser que quede en estado vegetativo, puede estar sin caminar, sin hablar, ¿sí? Algunas complicaciones que se pueden ver en el paciente con aneurisma: aumento de presión intracraneal, pérdida de movimiento de una o varias partes del cuerpo, pérdida de la sensibilidad de alguna parte del cuerpo, que es la cara o las extremidades, convulsiones. Un accidente cerebrovascular también puede ocurrir cuando hay sangrado, hemorragia subaracnoide. ¿Cómo podemos prevenir? No hay forma conocida de evitar que se forme un aneurisma cerebral falciforme. Esta, por ejemplo, era la más común, la hereditaria. Esta, por ejemplo, no se puede prevenir porque va de generación a generación. El tratamiento de la hipertensión arterial reduce la posibilidad de que rompa un aneurisma existente, dice, ¿sí? Hay que controlar esos factores de riesgo, lo que tenemos que controlar en estos casos, ¿sí? Si nosotros tratamos una hipertensión arterial, por ejemplo, disminuye un poquito más lo que es, en estos casos, que una arteria se rompa, ¿sí? Controlar los factores de riesgo como aterosclerosis, ¿verdad? Puede disminuir la probabilidad de algunos tipos de aneurisma. Yo le estaba diciendo, ¿verdad? Que la aterosclerosis, las infecciones o traumatismos pueden ser causantes, ¿verdad? De algunos aneurismas. Entonces hay que trabajar en eso, ¿sí? Tratar eso para que podamos nosotros algunos tipos de aneurisma evitar que se rompan, ¿sí? Y se agraven. La gente que está al tanto que tiene un aneurisma puede necesitar visitar al médico regularmente, ¿verdad? Para
verificar que no esté cambiando de tamaño o de forma, dice, ¿sí? Pero sí, el paciente que sabe que tiene un aneurisma tiene que controlarse siempre, es visitar al médico. Si se descubre a tiempo, los aneurismas que no presentaron ruptura se pueden tratar antes de que causen problemas serios. La decisión de reparar un aneurisma cerebral que no ha presentado ruptura se va a basar en el tamaño, en el lugar de la localización, la edad de la persona y el estado de salud en general. Y es el médico quien va a poder disponer de este tratamiento, ¿sí? En el caso de que el paciente esté apto, ¿verdad? Para una cirugía en este caso. Y reparación de esa arteria. ¿Tienen algunas preguntas? Es todo por hoy. ¿Y se entiende todo bien, profe? Muy bien. Bueno. Perfecto, gente. Les voy a dejar la tarea y esta diapositiva en la plataforma. Les voy a estar habilitando por una semana para que puedan completarlas. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, ¿cuándo tenemos examen contigo? En diciembre tenemos